El Papa dice, como ha habido el naufragio de Noé y todo el mundo ha muerto, solo la gente que está en la barca de Noé, que es el Vaticano, está viva. Por lo tanto, como soy el único superviviente, yo soy el dueño del mundo. Hay seres humanos que creen que pueden poseer a otro ser sin obtener consecuencias negativas. Estos enfermos se llaman autoridad y se llaman gobierno, porque nadie se responsabiliza de sus acciones. Entonces sí, por favor, autoridad, gestiona el tema, que no puedo yo con mi maldad interna. Buenas noches, un día más en el directo de la Casi Solución. Como siempre, es la casi solución porque para que sea una solución todos debemos de colaborar. Si eres una persona que piensa que el mundo está en las mejores condiciones posibles en las que podría estar en cuanto a la calidad de vida del humano, entonces este vídeo, este podcast no es para ti. Puedes cerrar el ordenador y seguir con tu plácida, feliz y pacífica y coherente vida. En el caso de que seas de las personas que piensan y, lo más importante, sienten que todo está del revés, que seguimos comportamientos no un poco absurdos, sino drástica y absolutamente absurdos, fuera de cualquier lógica natural que podamos percibir en el entorno, te invito a que te quedes, a que hagas un gran esfuerzo por escuchar y por dejar tus creencias a un lado. Todos aquellos inputs que salgan de tu mente, que te digan, eso es mentira, eso no es así, qué confundida está, o va de lista, va no sé qué, o mira cómo habla, mira cómo viste, no sabe nada, va. Tienes que intentar callarlos y atender al mensaje. Intentar hacer un proceso de recaptación de información y posteriormente un análisis riguroso de esa información para acabar determinando si es cierto o no. Por eso, pues, presento este tipo de... el otro día estuvimos hablando, ¿no? Para hacer un repaso, aunque ya lo digo, que lo más importante es que os veáis los vídeos desde el inicio, porque esto es una información acumulativa, es una información que se debe de ir adquiriendo poco a poco para poder entender bien todo y crear un pensamiento de reflexión, no un pensamiento de copia, ¿no? Hacia la idea que yo transmito. El otro día estuvimos hablando de que en última instancia disculpar, voy a avisar de que estamos en directo y ya está. Vale. El otro día estuvimos hablando que en última instancia toda transgresión de la ley natural es en realidad un robo. Es decir, todo daño que un ser le puede hacer a otro ser igual y que va a hacer que se genere una reacción igual hacia él, es decir, que se genere una reacción igual en la no hacia él, sino hacia la manifestación. Es decir, si tú generas un daño, en la realidad se va a manifestar otro daño, ¿vale? Por la ley de causa y efecto o acción-reacción. Ese daño, cualquier tipo de daño, cualquier tipo de acción se puede acabar definiendo como un daño, ¿sí? Perdona, como un robo. Asesinar es un robo, pues es quitarle el derecho a la vida a alguien. Agredir físicamente a alguien es un robo. Es un robo de su paz, es un robo de su bienestar físico, es un robo de su tranquilidad.
es un robo de su capacidad de decidir qué hace con su cuerpo y con las cosas que lleva encima suyas y que son de su propiedad. Violar es un robo a la decisión de esa persona de decidir libremente con quién comparte su sexualidad o su cuerpo. Robar en sí, que no es otra cosa que quitar algo, coger algo que no te pertenece. Eso es robar. Por eso es indispensable, para poder entender qué acciones son correctas y no generan karma, es decir, no generan caos en la sociedad, y qué acciones son correctas en el sentido de que generan orden, generan coherencia, cooperación, armonía, para poder discernir entre esos dos polos es necesario definir qué es un daño. Para poder definir qué es un daño, hemos llegado a la conclusión de que todo daño es una forma de robo. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque todo daño se basa en coger algo que no te pertenece, sea físico o abstracto, pero es algo que existe. Por lo tanto, para poder definir el robo y por lo tanto el daño, es imprescindible definir la propiedad, que significa ser propietario. La intrusión, ¿sí?, entrar en la propiedad física de una casa, de una empresa, de alguien, es un robo, porque tú estás cogiendo un espacio que no te pertenece. Y ahora concretaremos el tema de la propiedad. Coartar, es decir, obligar a alguien en contra de su voluntad a que haga algo que tú quieres, es coger su derecho a decidir sobre su vida, cosa que no te pertenece, y no porque yo lo diga, porque el resultado es caos. Entonces, si nosotros vemos los resultados que se manifiestan en global en la humanidad o en una comunidad, podemos ver cuál es la ley que hay detrás de eso. Nuestras causas generan unas consecuencias, ¿sí? Entonces, era lo que decíamos, solo cuando un ser sintiente o su propiedad hayan sufrido daño, se habrá violado la ley natural. Toda acción que no esté dentro de esos límites será un derecho. Toda acción que no se pueda demostrar que ha generado un daño real, no que lo va a generar, que lo ha generado. Porque si no, estamos intentando legislar, estamos intentando castigar un hecho que no ha sucedido. Entonces el castigo pierde el sentido. La única manera, el único sitio real en el que se puede operar es el presente. No existe nada parecido a una verdad en el futuro, porque la verdad son los hechos y el futuro no tiene hechos, no existe aún. Por lo tanto, solo cuando se pueda demostrar que se ha generado un daño, se podrá decir que no estabas en tu derecho. La propiedad. El concepto de la propiedad lo quiero trabajar un poco más porque creo que en la clase anterior no acabó de estar bien desarrollado. Al final, ¿sí?, si nosotros nos vamos a un análisis riguroso del derecho y de la historia del derecho,
nos damos cuenta de que la ley, ¿sí? Y la ley me refiero a la Constitución española y a todas las órdenes de jurisdicción, ¿sí? Más adelante, cuando acabemos con los principios básicos, haremos un curso un poquito más elaborado de en qué situación está ahora mismo la ley natural en el mundo en relación a la ley del hombre. Que la ley del hombre no es otra cosa que el hombre creyéndose Dios, o más bien un sector de la población muy pequeño y concreto, ¿sí? de muy pocas cantidades, o sea, pocas personas, que han decidido que ellos van a elegir qué es lo correcto y lo incorrecto, y que tú lo vas a obedecer, más allá de si eso a ti te va a generar karma o nos va a generar karma como sociedad o no, ¿no? Esa es la situación lamentable y bochornosa en la que vivimos y por la cual estamos condenados a la extinción y al sufrimiento máximo, que ya os digo que esperar a que... O sea, si lo del 2020 os pareció sufrimiento, esperaros, Manuel, esperaros, porque solo va a empeorar. ¿Por qué? Porque solo hacemos que ir directos hacia la ignorancia y hacia las acciones incorrectas. Y ya está, y la ley actúa y punto. Al que le da igual, adelante, y al que no le da igual, pues que haga algo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis riguroso del derecho, en el fondo, casi todos los países están registrados en una comisión que se llama Security Exchange Commission, ¿vale? Que es una sede que hay en Estados Unidos. Esa comisión se rige bajo el Código de Comercio Uniforme, que no es otra cosa que la ley marítima. Las dos leyes o formas de jurisdicción escritas por el hombre, definidas por el hombre, más antiguas que existen en la Tierra son la ley marítima, que es igual a la ley de comercio, y la ley común. Sí. La ley común pertenece a los seres vivos y se basa en lo que estoy explicando, en la ley natural, en el sentido común, en la lógica. Y luego está la ley de comercio, que es para las cosas muertas, para las cosas sin espíritu. ¿Por qué se hizo esa distinción? Porque tú no puedes negociar tú no puedes vender a un ser vivo, porque no te pertenece. ¿Sí? Yo puedo vender un tomate, yo puedo exigirle a otro humano, yo qué sé, voy andando por el campo y ahora yo cojo y digo que este árbol es mío. Y si tú lo quieres coger frutas de este árbol, me tienes que dar algo a cambio. ¿Eso tiene sentido? No, ¿por qué es tuyo ese árbol? Demuéstramelo. No puedes demostrarlo, porque en el fondo nadie es propietario de nada. Todos somos beneficiarios de lo que Dios o la naturaleza, para el que le chirríe la palabra Dios, no la puse yo, ¿vale? Es simplemente una palabra que se le ha dado a esa inteligencia superior que ha creado los árboles, las nubes y este cuerpo que yo no he sido, desde luego. Yo soy la beneficiaria. Mi conciencia se beneficia de la creación, ¿sí? Y el último propietario es Dios, es la creación. Ahora bien, como necesitamos ciertas cosas para sobrevivir
y para tener una calidad de vida, esa propiedad la bajamos, ¿sí? Y la repartimos. Repartimos, como buenos hermanos, la propiedad de Dios entre todos nosotros. Y entonces le asignamos, o nos autoasignamos más bien, a cada uno de nosotros la propiedad equitativa por lógica. Es decir, somos 5. Este árbol tiene 12 manzanas. Si todos necesitamos las mismas manzanas para sobrevivir, ¿cuál es la lógica de cuántas manzanas le tocan a todos? Las mismas, ¿no? Luego hay variaciones. Que hay un niño que está creciendo, necesita más manzanas, porque el viejo no tiene que crecer, no se reproducen tanto sus células, no necesita tantas manzanas. Bueno, pues la lógica nos dice, la lógica que nace del corazón, nos dice que para el niño 2 y para el viejo 1. Eso es repartir la propiedad. ¿Vale? Eso, ¿sí? Sería la ley, volviendo al tema, estamos describiendo la ley común y la ley mercantil o la ley marítima que se llama, que es la ley del mar que se le dice. Entonces, la ley común es para las cosas vivas, porque no se puede negociar, comerciar con las cosas vivas, sí se puede hacer intercambio, ¿vale? Y nació la ley marítima, ¿para qué? Para poder negociar, ¿sí? Y repartirnos las cosas. Esta ley marítima, que es la más antigua, ya os digo, de las más antiguas que existen en la Tierra, viene de la Biblia. Es la ley marítima que se basa en el naufragio de Noé. La gente se cree que la Iglesia ya no tiene ningún poder o que la religión ya está desfasada. Ahora mismo el mundo lo gobierna la Iglesia. Y eso tiene que estar muy claro. El jefe del mundo es el Papa. Y lo dictan las bulas papales. Ya entraremos en ese tema posteriormente, ¿vale? En la bula papal, de las últimas que hay, el Papa dice, como ha habido el naufragio de Noé y todo el mundo ha muerto, solo la gente que está en la barca de Noé, que es el Vaticano, está viva. Por lo tanto, como soy el único superviviente, yo soy el dueño del mundo. Yo soy el único beneficiario del mundo, porque no hay otro humano, no hay más humanos, porque están muertos. Y el Papa eso lo publicó. ¿Qué pasa? Que nadie reclamó. Mentira, sí. Dante, el escritor Dante, si lo recordáis, Dante reclamó y le dijo, perdona, ¿cómo que tú eres el dueño del mundo? ¿Qué dices? Si aquí estoy yo. ¿Y qué pasó? Que Dante fue desterrado de Florencia y se tuvo que ir a Eslovenia, porque tú no me vas a tocar a mí el chiringuito. Entonces, en base a esa bula, nació luego la ley mercantil, donde se supone que todos estamos muertos y que por lo tanto ya se puede hacer negocio con nosotros, porque estamos muertos. Entonces, como no estamos vivos, somos como un objeto, se puede vender, se puede traficar. Y por eso vivimos en el mundo de la esclavitud, porque vivimos bajo esa ley, aunque no lo sepamos. El Código de Comercio uniforme es la ley marítima. Los estados están ahí registrados y registran sus bienes, ¿no? Como si yo tengo una empresa de Kleenex y registro cuántas cajetillas de Kleenex tengo.
Pues el Estado registra cuántos bienes tiene. ¿Cuáles son los bienes del Estado? Las tierras, bla, 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 y las personas. Por eso ellos negocian y trafican con nosotros. Por eso ellos, tú vas andando por la calle y si ahora mismo Pedro Sánchez quiere que tú lleves un gorro por la calle de piscina porque resulta que los piojos han mutado y ahora saltan de una cabeza a la otra y son súper peligrosos porque pican mucho y te quedas calvo y por la seguridad del planeta tienes que llevar un gorro de plástico en la cabeza, esté o no demostrado, si tú no lo haces, ellos tienen el derecho de meterte en la cárcel, de quitarte el dinero de tu banco, de torturarte, de lo que quieran. ¿Por qué un hombre puede hacerle eso a otro hombre cuando son iguales? Cuando la naturaleza les ha dado los mismos derechos y las mismas capacidades. Simplemente porque vivimos bajo la ley de comercio y bajo la ley de la esclavitud. Entonces, es muy importante entender el concepto de propiedad. ¿Cómo vas a demostrar, por ejemplo, que la tierra es de alguien? No se puede. Sin embargo, es muy fácil demostrar quién necesita de la tierra y a quién provee. Provee a los humanos y provee a los animales y a las plantas. Los humanos, por condición natural, necesitamos comer. Y todo ser con un cerebro humano en condiciones saludables, que es el de la gran mayoría, a través de ver que si no comemos nos morimos, razona la causa-efecto y concluye que la tierra es propiedad de todos, es un beneficio de todos, sirve a todos y que por eso no se puede demostrar lo contrario. No se puede demostrar que un cacho de tierra sea de una sola persona. Es decir, no tiene un dueño individual total y eterno. Ahora bien, aparte de Dios, que es quien lo ha creado, ¿no? Ahora bien, como todos la necesitamos, es nuestra responsabilidad, y esta es una palabra que tiene que empezar a rebotar en la cabeza de todo el mundo. Lo que sucede en el mundo es nuestra responsabilidad. No es culpa del gobierno tal, no es culpa de la corporación tal, no es culpa de no sé quién. Ellos están jugando su partida. El problema es que nosotros jugamos también su partida y no la nuestra. No nos hacemos responsables de decidir cómo queremos que sea nuestra vida y permitimos que sus decisiones sean las nuestras. Y por eso el mundo está como está. Pero los responsables somos nosotros. Y eso va a ser así hasta el último día de la existencia de esta realidad. Nos guste o no nos guste. Entonces, es nuestra responsabilidad compartir la propiedad y no impedir que otro ser humano se beneficie de ella. Tú no tienes que hacer que alguien quiera vivir, ¿vale? Tú no le puedes obligar a alguien a decirle, oye, coge tu cacho de tierra, tío, y hazte una casa, coño. No vivas a la intemperie, no hagas vivac, no vivas en una cueva, no te creas un caballo y vivas en el establo. Tú a eso no le puedes obligar. Pero lo que sí que no puedes hacer es que alguien no pueda vivir, porque tú te adjudicas una propiedad, es decir, una parte de la tierra que no te corresponde. De nuevo estarás violando la ley natural y por ende estarás generando caos. Para poder entender cuándo no lo tengo puesto en las diapositivas, así que lo voy a explicar de manera oral. ¿Cómo sabemos quién es el propietario? ¿No?
cómo decidimos, cómo repartimos equitativamente la tierra, ¿no? O cualquier cosa que se pueda delimitar y describir. Muy sencillo. El primero que llega y que le da un uso y lo cuida, pasa automáticamente a ser el propietario. Yo necesito el cuerpo para experimentar esta realidad, ¿no? ¿Quién llegó primero a este brazo, a este cerebro, a estas venas, a este todo? ¿Quién llegó primero? Yo, mi consciencia, ¿no? Por lo tanto, yo soy la propietaria de mi cuerpo. Y el que te intente vender que la sociedad es la propietaria de tu cuerpo, te está mintiendo y te está esclavizando. Eso no es así. No tiene lógica. ¿Y qué sucede? Que genera caos. Mira lo que pasó en 2020. Ya está. La verdad no es lo que yo quiero que sea verdad. Es lo que sucede. Y lo que sucede es que cuando tú intentas imponer sobre el cuerpo de alguien algo que esa persona no quiere, genera guerra, caos, batalla. Y ya está, te guste o no. Por lo tanto, no es solo el primero que llega a ese elemento, a ese espacio, sino el primero que llega y le da un uso responsable. ¿Sí? Por ley natural, si necesitamos una tierra con el fin de poder cultivar alimentos y nutrirnos, para poder construir un refugio donde protegernos y para poder disfrutar de las maravillas que nos otorga la tierra de manera libre e independiente, cada uno tiene que poder tener un cacho de tierra. ¿Es tu derecho tener 2 cachos de tierra? Bueno, hay que ver las condiciones. ¿Por qué? Porque si somos 3 humanos en la Tierra y 2 caballos y hay 100.000 millones de kilómetros, ¿tienes el derecho de ejercer la acción de tener 2 cachos de tierra? Sí, porque no. Ese segundo cacho no genera daño a nadie. ¿Por qué? Porque no estás privando a nadie de poder alimentarse, de poder vivir, de poder protegerse. Ahora, ¿qué pasa? Si solo hay en el mundo un espacio para hacerse 2 casas y somos 2, ¿tienes tú el derecho de tener los 2 espacios? No, porque estás subyugando el derecho de protegerse de la otra persona a tu decisión. Entonces, cuando la gente dice, no, es que la verdad es relativa, lo único que te están intentando decir es, yo quiero que la verdad sea lo que a mí me dé la gana y entonces voy a mentir y no voy a hacer el esfuerzo de definir todas las condiciones con pelos y señales de cómo es ahora mismo la situación, porque si yo defino perfectamente la situación, podemos llegar a la conclusión de si se está generando daño o no. Y si podemos llegar a la conclusión de si se está generando daño o no, rápidamente las 2 partes tendrán que responsabilizarse y decir, vale, yo dejo de hacer esta acción o yo tengo derecho a hacer esta acción, la continúo y tú la aceptas. ¿Por qué la justicia en el mundo cuesta tanto? Porque la gente no la quiere. La gente quiere su justicia.
La gente quiere que la vida sea como ellos quieren que sea, según sus deseos egoicos. Pero así no funciona. Cuanto más egocentrista es la sociedad, más en caos cae, más en destrucción. ¿Por qué? Porque pierde la noción de lo que es correcto e incorrecto. Pierde la capacidad de discernir. Cuando viene el caos, la guerra y el sufrimiento, muchas de las sociedades se iluminan y dicen, que hermano, que sí que existe un bien y un mal, que sí que existe un correcto y incorrecto, vamos a seguirlo, joder, que estamos sufriendo que flipas. Y entonces se vuelve a la ley natural, se vuelve a la lógica, se vuelve al sentido común. Como dice Ra, el eterno retorno del derecho común o el eterno retorno de la ley natural. Pero, que vamos a estar siempre en el bucle de esclavizarnos, liberarnos, esclavizarnos, liberarnos. Puede ser, ¿no? Porque al final, si nos fijamos, todo es cíclico, ¿no? Naces, te reproduces, un momento de auge, mueres y vuelta a empezar. Vale. Pero ahora hay que analizar la situación actual. Existe la posibilidad de que nos extingamos y que en ese camino suframos lo más grande. ¿Por qué? Porque no nos da la gana de retornar al derecho natural desde ya. Estamos como en una especie de reto de a ver cuánto sufrimiento podemos aguantar antes de decir hasta aquí e intentar cambiarlo. Cuanto más al sufrimiento vayamos, más difícil es volver. Recordar la ley de la tendencia, la ley del ritmo. Todo se mueve, la realidad se mueve entre sus dos polos con la misma fuerza que de un lado hacia el otro. Si nosotros decidimos con nuestras acciones girar al péndulo hacia un lado, con mucha fuerza, por ejemplo, hacia el lado de la destrucción, para volver hacia el lado del orden, de la construcción, nos va a costar la misma fuerza, mucha fuerza. Y puede ser que en el camino perezamos y no nos den las fuerzas. Y entonces bien nos quedemos en ese sufrimiento absoluto eternamente hasta que la naturaleza diga, vale, es hora de destruiros, game over, nueva civilización. O puede ser que volvamos, pero ¿a qué estamos esperando? ¿Cuánto sufrimiento más hay que vivir? Pues parece que aún bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente el control mental ha cuajado profundamente en los seres humanos y creemos que la propiedad puede extrapolarse a un ser humano. Es decir, hay seres humanos que creen que pueden poseer a otro ser sin obtener consecuencias negativas. Estos enfermos se llaman autoridad y se llaman gobierno. El concepto de autoridad por parte de un humano sobre otro humano es lo más absurdo que hay. Sin embargo, es nuestra religión. La seguimos a rajatabla, como si fuera realmente la verdad, como si fuera el orden establecido. Cuando lo único real es que la única autoridad es Dios o la naturaleza, como tú le quieras llamar.
La única verdad es que la ley de la gravedad es una de las condiciones que nos pone nuestro autor, lo que coño sea que nos ha creado. Pero la ley de ponte un gorro por la calle que los piojos saltan, me la pone un entre paréntesis autoridad, que es una ficción, es un teatro, es un ritual. Porque si yo no me pongo la capucha, no pasa nada. Pero si yo no respeto la ley de la gravedad, me estampo. Entonces, si yo no respeto la ley de la libertad, la ley de la propiedad, si yo no respeto que tu cuerpo es tu propiedad y mi cuerpo es mi propiedad, no esperemos paz, no esperemos orden, no esperemos armonía, no esperemos el amor manifestándose, porque la vida no es como queremos, es como es. Y lo mejor de todo es que como es perfecta, es amor, si queremos. Pero estamos muy confundidos. Entonces, por eso, está bien el ejercicio de si alguien tiene dudas acerca de cómo se puede identificar qué es un derecho o no, lo que podemos hacer es imaginarnos que estamos en una situación lo más simple posible. Una cosa que hay que tener en mente para ahora y para el resto de nuestras vidas es cuanto más simple lo hagamos todo, más fácil será hacerlo. Cuanto más lo complicamos, más nos perdemos, más nos enredamos, más nos confundimos y menos podemos obtener porque no descubrimos el camino hacia llegar hacia eso. Entonces, ¿cuál es la situación más sencilla? Dos seres humanos, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que mirar la vida no como un yo. Eso es de los niños, de cuando somos pequeños. Cuando tú eres pequeño, tú estás en el yo, porque tienes que conocerte. Porque es el proceso de la vida, porque así funciona. Pero una vez tú ya te has conocido, una persona verdaderamente madura tiene que saltar al nosotros, porque se da cuenta que las acciones que generamos nos afectan a todos. No me acuerdo quién dijo una frase que dijo: nadie podrá ser libre mientras haya un solo esclavo en la tierra. Porque la naturaleza nos ha creado como un ente. Entonces, mínimo tiene que haber dos personas. Entonces, si en un escenario de dos seres uno ejerce una acción sobre el otro y ésta se engloba en una de las categorías especificadas anteriormente como robo, esa acción es una violación de la ley natural en cualquier escenario posible. Es decir, por ejemplo, si tú quieres que yo me ponga una camiseta roja o que yo... es que esta ley me hace mucha gracia, la ley de las fachadas. Es que es tan absurdo la manera en la que vivimos, tan absurdo, pero nos la tomamos tan en serio, que es que uno dice, es que estamos mal de verdad. O sea, estamos mal de verdad. Estamos locos. O sea, la palabra es locos. La ley de las fachadas.
que tú estás obligado a tener los mismos toldos que todos tus vecinos. O sea, es que me entra la risa porque es que, o sea, más absurdo que esto, yo ya no sé si ya llega la evaporación de la especie, rollo, no sé, es que Dios se está echando las risas y entonces por eso nos mantiene, ¿no? La ley de las fachadas. Que si tú no mantienes el toldo igual, aunque todos tus vecinos estén de acuerdo, que te multa, que el Estado te multa por no cumplir la ley de las fachadas. Y hay gente que te la defiende, ¿vale? La de ley de las fachadas, o sea, imagínate lo destrozada que tiene la mente. Imaginaros que todo el mundo ve la absurdidad de esa ley. Entonces viene tu vecino y te dice, oye, escúchame, que tú tienes que tener el todo igual que yo, porque claro, es que me duelen los ojos, tío, tengo pesadillas pensando que la estética no es la que tiene que ser, ¿no? Se inventa un daño ficticio, que no es un daño real, ¿vale? Porque lo que tenemos que entender es que el humano tiene la capacidad de inventarse cosas, de vivir en la ficción, de generar con su pensamiento cosas que no son reales. Por eso se complica el juego. Los animales no son capaces de autodestruirse. No es una capacidad que la naturaleza les haya dado. Tú sueltas ahí a los animales y viven eternamente por los siglos de los siglos, amén. Ellos ahí. Los destruirá la naturaleza cuando se aburra, pero ellos no se autodestruyen a sí mismos. ¿Por qué? Porque no son capaces de generar un mundo ficticio que vaya en contra de sí mismos. No tienen una distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Nosotros sí, se nos ha dado esa capacidad, se nos ha dado la capacidad de elegir. Y ese es nuestro problema. Y nuestro regalo. ¿Qué vamos a hacer con el regalo? Esa es la pregunta. Entonces, si todo el mundo dice, joder, qué absurdo lo de las fachadas, en plan, esta gente está loca, y viene mi vecino y me dice, si no pones el toldo igual que yo, te lo rompo, o te voy a tu casa y te robo dinero, o te rompo el huerto, te jodo por algún lado, te devuelvo el daño que me estás haciendo, ¿no? Un intento de hacer justicia según lo que él considera que es justicia. Todos los vecinos dirían, escúchame, que eso no tiene sentido, ¿no? Y lo frenarían, él probablemente por el miedo del rechazo a la sociedad, el rechazo de la sociedad, perdón, lo dejaría estar y se haría justicia real. Ahora imaginaros que todo el mundo cree que realmente que yo tenga mi toldo de otro color genera un daño real, ¿no? Tú puedes seguir. ¿A ti te da pesadillas? Bueno, es ese pensamiento en tu mente acerca del toldo inamovible. Es decir, tú puedes hacer un esfuerzo por darte cuenta de que ese toldo no te perjudica en nada, cambiar el pensamiento ese y vivir en paz y darte cuenta de que no es un daño real. Sí, ¿no? Entonces te das cuenta de que vives en un daño ficticio y tú mismo te das cuenta que donde te creías que había una injusticia realmente no la hay, ¿no? Por eso se requiere consciencia en las personas para que haya justicia. Ahora, pero ahora imaginaros que todo el mundo cree que es verdad que el toldo genera daño, ¿no? Que todo el mundo tiene ese pensamiento instaurado en su mente y lo quiere practicar. Que todo el mundo piense que el toldo genera daño, ¿quiere decir que realmente genere daño? No. Da igual que el 99% de las personas crea que matar a la gente que solo tiene una oreja es correcto. Da igual. Porque se va a seguir generando caos. ¿Por qué? Porque todas las personas que le falte una oreja van a ejercer su derecho de defensa y se van a defender como con violencia. ¿Y qué va a suceder? Que va a haber guerra. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado de lo que tenemos en la mente. La gente tiene
en su cabeza una de las mayores mentiras como una gran verdad, y es pensar que una acción es incorrecta o que no se tiene el derecho de hacerla si el 50% de las personas cree que es incorrecta. O al revés, las personas creen que una acción se vuelve mágicamente en una acción correcta si el 50% de las personas piensa que es correcta. Pensar que nosotros podemos decidir qué es correcto y qué no es creerse Dios. Y nosotros no somos Dios. Nosotros no hemos creado el sol, no hemos creado las nubes, no hemos creado los ríos, no hemos creado nada. Somos los beneficiarios. Nosotros tenemos la capacidad de elegir si queremos hacer la acción correcta o la incorrecta. Y por lo tanto, generar orden y paz o generar caos y guerra. Pero no podemos elegir qué va a generar paz y qué va a generar caos. ¿Sí? Por mucho que lo intentemos. Peor aún, hay gente que piensa que una misma acción, algunos seres tienen derecho de hacerla y otros no, como si existiesen categorías de seres humanos en la naturaleza. Muy bien, puedes pensar lo que quieras. En ese sentido, eres libre. Pero eso no hará nunca que se convierta ese pensamiento en una realidad. Y por lo tanto, eso no hará que tú creas que es correcto, no hará nunca que las consecuencias no sean las que la ley natural tiene codificadas. Y esa es la mentira de la democracia. La gran mentira de la democracia es pensar que lo que diga la mayoría se vuelve automáticamente en una realidad correcta. Que la mayoría de la gente alemana durante el nazismo pensara que los judíos eran el problema de la sociedad, no hace automáticamente que eso deje de ser una mentira y pase a ser una verdad. ¿Vale? Entonces es muy importante distinguir entre la ley natural y la ley del hombre, porque el hombre es libre de inventarse lo que le dé la santísima gana. Cuando nosotros somos pequeños, los expertos en neurolingüística, como por ejemplo Carmen Huertas, que fue profesora de la UB de aquí de Barcelona, ya nos explica cómo nuestras ideas y nuestras respuestas conductuales se empiezan a formar en la vida intrauterina, ideas, pensamientos sobre cómo es la realidad. Desde que estamos existiendo ya nos influencia el entorno. Si venimos a nacer en un entorno tóxico a nivel de ideas, basado en dogmas que no son reales, lo que haremos será copiar eso y pensar que es una realidad. Por ejemplo, la conducta en el tema de la conducta en el hecho de que nosotros nacemos y desde muy pequeños ya pensamos que la autoridad es lo correcto, ¿no? Que hacer caso a esos humanos que se han considerado la autoridad es correcto. ¿Vale? Eso no quiere decir que sea correcto. ¿Vale?
Lo que debemos entender bien es que la ley natural tiene consecuencias, pero que hasta que no suceden no se saben. ¿Acaso todos los coches que corren en la carretera tienen un castigo por la ley natural, entendiendo este como una consecuencia negativa para la vida e integridad de alguien? No. Entonces, ¿por qué imponemos un castigo a todos los coches que van a más de 120? ¿Dónde está la lógica? La lógica está en que no hay lógica y en que se basa en un dogma. Se basa en el dogma de que a más de 120, es decir, a 121, tú estás generando un daño y por lo tanto, como nosotros queremos ajustarnos a la ley natural, es decir, la ley del hombre que redactamos supuestamente es la ley natural, ¿no?, que hemos discernido, pues mira que resulta que en el código genético pone que a 121 tú ya estás generando un daño. Entonces, bueno, como la ley natural te castigaría, ¿cómo? Matando la vida de alguien. ¿Y eso qué conllevaría? Pues que la familia se te enfrente, que tú te deprimas, cosas negativas, ¿no? Caos. Pues yo te voy a copiar a la ley natural y te impongo una multa o te quito el coche o no sé cuántos. Es falso. ¿Cuántas veces vamos a 121 y no pasa absolutamente nada? Otra cosa es que tú des recomendaciones. Chicos, el coche es un arma peligrosa, existen los accidentes, ¿sí? Pero es que también existe la gente que va andando por la calle, se tropieza y se da con un canto y se mata. ¿Vamos a prohibir las calles? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, hay que educar a la gente. Controla bien lo que haces con el coche. Si estás solo en la carretera, no hay nadie, ponte a 200 si quieres. Si ves que hay mucho tráfico, que vas cansado, si ves que puedes ser un peligro, autocontrólate. ¿Por qué estamos aceptando la ley de 120? Porque nadie prácticamente se responsabiliza de sus acciones. Entonces, todos tenemos miedo de todos, porque todos nos estamos dando cuenta de que estamos locos. Entonces, sí, por favor, autoridad, ven con tus porras y con tus multas y gestiona el tema, que yo voy a seguir siendo un loco. Por favor, gestióname, espósame, deténme, que no puedo yo con mi maldad interna. Nos está comiendo nuestro caos. Vale. Y esto es lo que proseguía, ¿no? Entonces, ir a 120 no genera un daño, por lo tanto, es tu derecho. Ahora bien, si has vivido lo suficiente como para hacer un buen análisis del patrón que hay detrás de los accidentes de tráfico, te darás cuenta de que hay muchos factores que influyen, entre ellos la velocidad a la que vayas. Por eso, por prudencia, por responsabilidad, cuando no se den las condiciones óptimas, no superarás la velocidad. Tú voluntariamente lo decidirás. ¿Por qué nos castigan si no pagamos impuestos al Estado? Para empezar, el que sepa un poco de lingüística sabrá que a través del lenguaje se manipula el subconsciente humano y por lo tanto su conducta. Entonces, la propia palabra que dice impuesto ya te está diciendo que es por encima de la voluntad tuya, por encima de tu derecho natural de decidir. Ya te están dejando claro que es una cosa incorrecta, que te están esclavizando. Pero como tú aceptas, porque es su juego y estamos hipnotizados en su ritual, pues a seguir jugando. ¿Por qué te dicen la verdad? Porque ellos conocen la ley natural y saben que si hacen una acción incorrecta, se les devuelve. Entonces, yo te aviso, yo no te estoy esclavizando, yo te estoy diciendo
que te obligo. Ahora que tú aceptes. Y alguien dirá, no, pero es que entonces viene la policía y me da. Sí, pero la policía no es el Estado. La policía es otra persona de la calle que se está ganando karma. ¿Acaso por no pagar el impuesto de carreteras estoy haciendo daño a alguien? No. Yo no le estoy impidiendo a ningún grupo de personas que hagan una carretera en su territorio para un fin justo de libre movimiento o transporte de mercancías para suministrarse alimentos, etc. Sencillamente, yo no quiero participar. Sin embargo, la ley del hombre te castiga y te hace pensar que es incorrecto no pagar impuestos. Quiere decir eso que sea incorrecto. No, quiere decir que es un engaño, un hechizo mental. ¿Vale? En su día ya definimos lo que era ley, ¿vale? Ley es que tú haces una cosa 2 veces y el resultado se repite. Por lo tanto, es una norma impuesta por la naturaleza. Aquello que tú haces 2 veces y en una da una cosa y en la otra da otra, como es por ejemplo el bichito volador, yo he dado positivo en el test y estoy de puta madre. Ah, pues yo he dado positivo en el test y estoy que me muero. Pues no, ahora resulta que el bichito es peligroso para todos, es una ley. Y como es una ley de la naturaleza, hay que actuar, todo el mundo en casa. No, chico, no es una ley, porque una ley siempre se repite. Entonces no me puede decir que a este no le afecta y que a este sí, que esto es una ley. Me estás mintiendo. Y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque vivimos en la ignorancia. Entonces, lo que hay que entender es que la ley que escribe el hombre puede o no ajustarse a la realidad. Y es nuestra responsabilidad ver si esa interpretación se ajusta o no a la realidad. Una manera de darnos cuenta de que la ley del hombre es falsa es el tema de que siempre cambia. Hoy ir a 120 no genera daño, pero si mañana de repente pongo un cartel que pone 110, pues escúchame, que ahora te tengo que castigar por ir a 120, porque ahora es que de repente, mágicamente, ahora genera daño. Y nosotros, tacata, a 110. Pues ya está. Y no es solo que vayamos a 110. Claro que voy a 110. No quiero que me roben. El problema es que la gente lo defiende. Yo lo pago mientras intento dar el mensaje, que la gente se dé cuenta que es absurdo y entonces todo el mundo dejar de practicarlo. Porque yo sola no hago nada. Me estampo contra el muro de los obedientes. Pero es que el problema actual es que la gente está de acuerdo con la ley. Falsa. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el carácter de los derechos? Lo que hay que entender es que lo que tenemos derecho o no a hacer no depende de los humanos, ¿sí? Eso lo decide la naturaleza, Dios, familiarízate con esa palabra, aunque se la haya robado la iglesia, recupérala, es tuya, es de la humanidad esa palabra. No son transferibles, que está buena. ¿Se puede saber por qué una persona que va vestida de azul por la calle tiene derecho a llevar pistola y yo que voy vestida de cebra no?
¿Qué pasa? ¿Le he transferido mi derecho? ¿Le he transferido mi derecho a portar un arma? No. Es porque otra vez nos hemos inventado la ley de que ellos son otra categoría superior que tiene derecho a llevar un arma. Porque ellos pueden discernir cuándo es correcto usarla y cuándo no, y yo soy una loca que no sé discernir. Bueno, pues mientras sigamos pensando así, toma caos. Los derechos ni se crean ni se destruyen, ¿vale? No existe nada parecido a que hoy tengo el derecho de decir lo que pienso y mañana ya no. No cambian en el tiempo ni en el espacio. No, es que ahora resulta que en Nigeria un padre tiene derecho de cortarle el clítoris a su hijo y en España no tienen derecho. Uno de los dos es falso, porque los derechos no cambian ni en el tiempo ni en el espacio, son para todos los humanos igual. Nadie posee más derechos que otros, ¿sí? Entonces, la Constitución, que en su primer artículo pone: el rey es el único que no tiene que cumplir esta Constitución, es decir, tiene derecho a hacer lo que le salga del potorro, es otra vez una religión y una ficción, es un ritual, es un show de Truman, es un escenario. Eso hay que entenderlo. Porque es que luego hay gente que defiende al rey. No, porque es que el rey nos representa, no sé qué, no sé cuántos. Que no me cuentes tu película. Que me estás diciendo que estás a favor de la esclavitud. Pero luego le dices, ¿estás a favor de la esclavitud? No, hombre, yo no, a favor de la esclavitud. ¿Pero qué dices, hombre, que voy a estar a favor de la esclavitud? Bueno, chico, si me estás diciendo que estás a favor del rey, quiere decir que estás a favor de la esclavitud. No. Eso se llama incoherencia. Y la incoherencia trae caos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Llevamos 1 hora de directo. Por aquí veo algunos comentarios, no sé si tenéis alguna pregunta. El Musarañas dice: buenas, estoy por aquí. El péndulo. El péndulo, bueno, no sé si te refieres a mi canción o te refieres a la ley del ritmo, pero sí, esa la hemos explicado en capítulos anteriores. Y luego azote de Roma. Pues sí, la verdad es que vivimos bajo el azote de Roma, eso es así. Dice: la sociedad ha interiorizado y hecho suyo el discurso y el relato, discurso del opresor. Totalmente. Y hasta que eso no salga de las mentes, no esperéis ninguna mejora. Y esperad un empeoramiento y una destrucción mayor y un sufrimiento mayor. Eso es lo que nos espera para los próximos años, como no empecemos ya a frenarlo y a ir hacia la otra dirección. Bueno, si no hay más preguntas, pues, o más comentarios, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya sido útil. La semana que viene, el miércoles, seguiremos con otro capítulo de medicina germánica y al otro, que ya será día 4 de diciembre, seguiremos por esta diapositiva, ¿vale? Dice: el azote de Roma tenemos que ser nosotros. Correcto. Nosotros tenemos que dejar de obedecer a Roma. Vale, chicos, pues nada, buenas noches y a seguir siendo parte de la solución, cambiando nuestras acciones incorrectas por las correctas.